Muchos ustedes y nosotros vamos a compartir una clase que espero sea interesante, sea nueva, les guste. Como nos dijo Diana, respondan todas sus dudas, bueno, respondamos sus dudas y sobre todo nos llevemos una lección, ¿cierto? Nos llevemos una lección, nos llevemos un poquito de conocimiento, de pronto que en algún momento nos puede servir, así como la anécdota que nos contó Diana, ¿ok? Empecemos, entonces creo que está claro cuál es el tema del día de hoy, lesiones traumáticas y fracturas, y de pronto ahí como para ponernos todos un tanto pilas, porque ya es viernes, la semana, las energías vienen bajando y necesitamos estar súper metidos con el tema, les voy a pedir que me digan qué tipo de lesiones traumáticas, bueno, una de ellas son las fracturas, pero qué tipo de lesiones traumáticas se les viene a ustedes. O sea, lesiones traumáticas, ¿qué son? ¿Cuáles son los ejemplos de las lesiones traumáticas? A ver, usemos el chat, por favor, para responder esta sencilla pregunta, esta rapidita pregunta. A ver, yo los voy viendo. Gracias, hay quienes ya se van conectando de manera constante, como Jonathan, como Iván, se me empiezan a hacer familiares los nombres, como Wilson también. ¿Qué otras lesiones traumáticas, además de las fracturas, se les viene a mente? Esguinces. Bien, Samira, muy bien. No lo preguntes, siéntate segura. Exposición de hueso, ok, esa es una variación de una fractura, sí, ok, es válido, es una variación. ¿Qué más? Ok, tendones. ¿Y la que tiene que ver con tendones, cómo se llama, Iván? Vamos, si la saben, si la saben. Torcedura, ok, parte de, es un nombre como común, ok, pero eso solamente se da en una articulación. Iván, la que tiene que ver con tendones, ¿cuál es? La que tiene que ver con hueso es fractura. La que tiene que ver con tendones o con ligamentos, ahora lo vamos a descubrir, ok. Entonces, esta lección, este compartir, esta sesión, vamos a abordar básicamente 3 lesiones en ese sentido, cómo debemos atenderlas, y las vamos a identificar para saber cómo atenderlas definitivamente, y al final de la sesión vamos a poner un caso práctico donde vamos a pedir la intervención de ustedes, de repente con algunos, son 2 o 3 ejemplitos que he colocado, pero voy a pedirle la intervención así muy precisa, así que les pido estar súper, súper atentos. Y de hecho esas intervenciones, si no me equivoco, Diana las toma muy en cuenta para el momento de las evaluaciones, para el momento de los certificados. ¿Ok? Entonces empezamos. ¿Listos? ¿Listos todos? No se olviden. Podemos levantar nuestras manos, podemos abrir los micros. Me interrumpen si es que fuera necesario para poder hacer alguna consulta, hacer algún comentario, por si alguna razón tengo un problema de señal o algo. ¿Ok? Muy bien. Entonces empezamos este nuevo curso, este nuevo tema, junto con ITEC 123, lesiones traumáticas y fracturas, como parte de nuestro curso de primeros auxilios. ¿Listo? Acá ya les dije lo que vamos a tratar, ¿ok? Por ahí hablábamos de esguince, ¿listo? Todas esas son lesiones traumatológicas o traumáticas, luxaciones y fracturas. Pues les dije que íbamos a trabajar tres en especial, las esguinces, las luxaciones y las fracturas. Y la idea, pronto al final, sin que nos demos cuenta, vamos a aprender cuál es esa diferencia, vamos a saber, deberíamos aprender cómo poder actuar y de manera muy particular vamos a hablar de la fractura de cráneo, ¿ok? El traumatismo de columna, voy a hacer una pequeña mención, pero no lo vamos a abordar a profundidad porque eso es una ciencia muy compleja, pero sí vamos a dar algunas recomendaciones del cómo debemos actuar cuando identifiquemos un traumatismo que pueda haber involucrado la columna vertebral. ¿Ok? Listo. No se olviden, el principio, y esto es algo que tiene que quedar, yo creo que es una fija del examen, es el PAS, proteger, avisar, socorrer, ¿de acuerdo? Proteger yo, proteger mi entorno, proteger el herido, proteger el ambiente, o sea, es decir, estar protegidos en esta zona.
¿de acuerdo? Avisar que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver un poco en qué momento comunico, cómo delego, qué es lo que se tiene que comunicar, a dónde se tiene que comunicar, eso lo veíamos en sesiones anteriores, que si estamos en Lima, el SAMU, que si estamos el centro de emergencia de la compañía de bomberos, el 116, que el 911 no es una central de emergencia para nuestro país, ¿listo? Salvo nos acompañen desde Estados Unidos, no es. Y finalmente el socorrer, que es justamente estos entrenamientos, estas pequeñas sesiones donde queremos aprovechar al máximo aprender conjuntamente. ¿Ok? ¿Cómo debemos socorrer? Muy bien, entonces, para poder determinar que hay algún tipo de fractura en general, es necesario tener una evaluación secundaria del accidentado. Es decir, son específicas las circunstancias en las que una persona va a sufrir o va a correr riesgo su vida, considerando que una de estas lesiones puede, como les digo, poner en riesgo la vida de la persona. Por eso es que pasa a ser eh, estas evaluaciones como un aspecto secundario, ¿ok? Es decir, que una vez que ya no corra peligro la vida del accidentado, se le puede examinar para saber si es que tiene lesiones que agraven su estado. Dicho de otra manera, una fractura no va a matar personas, ¿ok? Va a causar dolor, sí, pero es más probable que un paro cardíaco mate a una persona, es más probable que una, ¿qué más hemos visto? Un problema respiratorio mate a una persona, ¿de acuerdo? Un sangrado no controlado, una hemorragia mate a una persona, que una fractura, que una lesión traumática, ¿ok? Salvo algunas muy, muy en particular, ¿ok? Esto del ojo de mapache lo vamos a ver en un momento más, porque es parte de las evaluaciones craneales, pero en general, como les digo, la evaluación de este tipo de lesiones traumatológicas pasan a ser un segundo plano cuando auxiliamos a una persona. Supongamos en el ejemplo, ¿ok? Una persona se desploma, una persona se cae, y primero vamos a evaluar estado de conciencia, vamos a evaluar si respira, vamos a evaluar si tiene un sangrado, vamos a evaluar, bueno, el de si respira, si tiene pulso, ritmo cardíaco, respiración, se relaciona al corazón, a los pulmones, ¿ok? Cuando ya superamos esta línea de evaluaciones iniciales, nosotros pasamos a una evaluación secundaria. Y normalmente, esto es algo que dictamos en las instrucciones de planes de emergencia, cuando uno encuentra a una persona, digamos, que no vemos cómo es que cae, cómo es que se desploma, simplemente encontramos el accidente y no tenemos mayor información, como les digo, primero son estos tres aspectos que evaluamos, que ponen en riesgo la vida de la persona, y luego hacemos la evaluación secundaria, y esa evaluación secundaria básicamente es una evaluación de palpación. Uso las manos para poder hacer una evaluación de todo el cuerpo, ¿ok? Buscando justamente si es que alguna parte del cuerpo tiene alguna lesión, por una fractura rápidamente va a causar un hinchazón, va a causar un bulto anatómico totalmente natural, buscando ese tipo de desviaciones de cabeza hacia pies. Y esa siempre es la práctica, de cabeza hacia pies, porque el cráneo es uno de los, es parte ósea que protege un órgano muy importante, y luego tenemos toda la caja torácica donde tenemos todos los órganos, ¿ok? Entonces, ir por los brazos y por las piernas es aún lo último de esta evaluación secundaria, ¿ok? Y en algunos casos, muchas veces, estas lesiones se van a notar rápidamente, ¿ok? Empezamos entonces. Dentro de estas lesiones traumáticas, ¿listo? Tenemos las heridas, que ya es la sesión que hemos visto anteriormente. Tenemos traumatismos articulares, que esto se relaciona también con fracturas y luxaciones. Tenemos traumatismos cartilaginosos, que tiene que ver básicamente con cartílago, por ejemplo, la zona de la nariz o un desgarro de meniscos, ¿ok? Traumatismos musculares, que tienen que ver con desgarros en distintos niveles, y traumatismos óseos, que tienen que ver como tal con los huesos de nuestro cuerpo, ¿ok? Y acá hay una serie de variedad. Hay
fracturas completas, donde el hueso termina rompiéndose. Hay fracturas incompletas, donde hay una ligera fisura. Hay unas fracturas comminuta, que son múltiples en distintos lugares. Y bueno, en general, como tocaron en uno de los mensajes, hay fracturas expuestas o también abiertas, es otra forma de categorizar. Hay otras que son cerradas porque no se expuso la fractura por fuera de la piel. En fin, son distintos tipos de fracturas. Pero esto es más que un tema introductorio a los tipos de lesiones traumáticas. ¿Listo? Vamos a recordar un poquito de nuestras clases de biología, de nuestras clases de ciencia, repasando cómo es la estructura ósea, cuántos huesos tenemos y ello. ¿Listo? Básicamente el cuerpo humano está construido sobre un armazón de 206 huesos y múltiples tejidos conjuntivos que nos mantienen unidos, llamando todo este conjunto esqueleto. ¿Listo? Esta estructura sostiene los músculos, vasos sanguíneos y nervios, es decir, todo el elemento. Estamos yendo de lo más, digamos, de lo más interior hacia afuera. Los huesos pueden ser largos, pueden ser cortos, pueden ser planos y crecen constantemente desde el nacimiento hasta el inicio de la edad adulta. Ya es cuando nosotros ingresamos a la etapa de ser adultos mayores, donde el volumen óseo empieza a tener una reducción progresiva, unos huesos más que otros, ¿okay? Que es un proceso natural del envejecimiento. Y están conectados entre sí mediante articulaciones y estas están sujetas por ligamentos. En el ejemplo, en la imagen, son dos huesos, probablemente me parece que es de la rodilla, ¿sí? Por la característica. Al margen son dos huesos, un punto de flexión, porque es donde se encuentra la articulación, como el codo, como la rodilla, de repente no de tanta rotación, pero también es uno de ellos la muñeca. Y los ligamentos es el tejido blando que une ambos huesos y la articulación es la que favorece la rotación, el movimiento, el poder doblar. ¿Ok? Y el tendón es el que transmite la fuerza para que una parte del músculo termine de producir, generar el movimiento. ¿Listo? Esto se mueve mediante los músculos unidos a los huesos a través de los tendones. Es decir, músculo, tendón, este va unido al hueso, es el que genera la rotación, el desplazamiento, la apertura, el movimiento que vaya a hacer. El ligamento contribuye a que pueda ir y retornar y la articulación funciona como un eje para que el movimiento no genere una fricción y cause dolor. ¿Listo? Es básicamente el principio de cómo funcionan este conjunto de elementos de tejidos blandos junto con los huesos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí, ¿ok? Estamos hablando de los ligamentos, y generalmente su función es unir estructuras y mantenerlas estables, no es estables, estables, ¿ok? Los tendones son un tejido conectivo fibroso, también son fibras, que une los músculos a los huesos, ¿de acuerdo? Puede unir también los músculos a estructuras como el globo ocular, y los tendones sirven para mover el hueso a la articulación, muy similar a lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, en todo este conjunto óseo, llamémosle de una sola, tenemos elementos como el hueso, elementos como el ligamento, la articulación, el tendón y finalmente los músculos. Fuera de ello, tenemos los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, los nervios, ¿de acuerdo? Que son parte de todo el conjunto, de todo el cuerpo humano, y que en una lesión traumática también existe el riesgo de que se vean afectados, ¿ok? Es decir, una fractura completa puede causar que un ligamento se termine de romper, sí, que una articulación también sufra lesión, sí, o producto de algún traumatismo, un tendón puede romperse y no tener la facilidad de mover un determinado hueso, sí. Em, una fractura, César, puede romper un vaso sanguíneo, sí, puede generar, por eso es que se genera una gran hematoma, puede romper una vena, puede cortar una arteria con mayor dificultad, pero sí existe la posibilidad, al menos cuando estas fracturas son totalmente expuestas, ¿ok? Es decir, como que se arrastra con todo lo que encuentra en camino.
¿Listo? Por eso es que ahí vamos a tener algún tipo de atención. Alguna vez yo escuché en una de las primeras clases que todavía existía ese hecho de que cuando se sale el hueso, vuélvelo cuando esté caliente. Ok, no, no. O sea, ya, digamos, desde una manera técnica, siempre vamos a recomendar que eso no es la forma correcta, no vamos a ayudar a la persona. Se ha visto casos en el que cuando hay una fractura expuesta, sale y las personas por una mala eh, estrategia de evacuación hace que el hueso termine volviendo como a una posición original y en el retorno termina de desgarrar, termina de dañar otros elementos de tejido blando del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las funciones? Esto lo vamos a mencionar muy rápido. Es un sostén mecánico del cuerpo y de todas las partes blandas. Es una cuestión de mantenimiento postural de nuestra postura, un soporte dinámico para nuestros movimientos. Es una contención y a la vez protección de todas nuestras vísceras, todos nuestros órganos. ¿De acuerdo? Y es un almacén metabólico que funciona como un modulador para el intercambio, para la concentración de sales de calcio y fosfato. Es decir, también es la parte ósea, funciona como un almacén básicamente de calcio y de fosfatos para un intercambio natural con el resto del cuerpo. ¿Listo? Entonces, visto ya la introducción, a ver, voy a dar un salto al chat. Desgarro, derrame, ok, no teníamos más. Listo, yo creo que vamos bien. No se olviden, si tenemos duda, bueno, está que me suena los ingresos de nuevas personas. Repaso, si tenemos dudas, escribamos la consulta. Eventualmente yo voy a ir retornando cada cierto momento para leerlas y poder hacer una aclaración, algún comentario. Igual cuando haga estos espacios, tranquilamente pueden abrir el micro y hacer una consulta, comentar, hacer una anécdota, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces dijimos al inicio de la sesión que íbamos a evaluar tres tipos de lesiones: esguince, luxación y fractura. ¿Listo? Quiero que vayan pensando, vamos a tomarnos estos segunditos, de pronto no escribir, que repasemos cuál creen que es la diferencia entre un esguince y una luxación. ¿Ok? Si tenemos el tiempo, aprovechemos y podamos escribirlo en nuestro chat, si es que estamos con computador, de pronto con el celular es un poco más difícil, pero ¿cuál es la diferencia principal entre un esguince y una luxación? Porque en una fractura vamos a hablar como una fractura directamente a nivel óseo, eso está muy claro, ¿ok? Diferencia entre un esguince y una luxación. ¿Ok? Los veo, a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se lanza a la piscina y dice yo? ¿Quién quiere decir la diferencia? Puede ganarse puntos importantes con Diana, ¿eh? Daisy, adelante. Ok, dice Samira. Samira Salazar, gracias. Hola, Samira. El esguince es un estiramiento o pérdida de tensión en una articulación y la luxación es cuando el hueso se sale de la articulación. Ok, vamos a dejarlo ahí en visto temporalmente. Samira, gracias. Quería intervenir, creo que le habían levantado la mano. No. Volvemos a la presentación. Esguince es estiramiento del nervio, luxación cuando se sale de su lugar. El hueso, entiendo, ¿no, Catherine? Porque es lo único que podría salirse de su lugar, el hueso. ¿Ok? Esguince es un estiramiento del nervio. ¿Ok? Y por el otro lado, sí, del hueso. ¿Ok? Y por otro lado, Samira nos dice que es un estiramiento en una articulación. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a responder con la presentación la duda. ¿Listo? La esguince, que es lo que tenemos en pantalla, es la separación momentánea de las superficies articulares. Entonces, volvemos, es la separación temporal, momentánea de las superficies articulares, generalmente después de realizar un movimiento forzado. En alguna parte del chat leí algo como que se doblaba o una torcedura. Ok. Esa famosa
torcedura que conocemos, yo les voy a pedir ahora en adelante, que cuando se dé ese movimiento abrupto de un tobillo, cuando se dé ese movimiento abrupto de una rodilla, cuando al caerme yo tengo un movimiento abrupto del hombro, del codo, eh, básicamente existe el riesgo de que esta sea un esguince, ¿ok? Y recordemos que el esguince está directamente relacionado a las articulaciones, ¿listo? Que produce un estiramiento muscular, claro, recuerden, vamos un poco atrás, recuerden acá que es músculo, tendón y hueso, ¿ok? Entonces, al existir, bueno, y articulaciones, al existir esa separación momentánea que tiende a ser mayor a la rotación que debe aplicarse, naturalmente es como cuando una puerta se estira más de lo debido y hay un punto en el que de pronto tú quieres abrir una puerta mucho más, supongamos que no tengamos pared, ¿no? Pero mucho más, va a haber un momento en el que ésta se desprenda, ¿de acuerdo? Por un efecto como de palanca que se puede hacer, digamos. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el que sufre? Existe también un estiramiento muscular y a veces inclusive nos dice la ruptura de este músculo. Al haber una tensión tan grande en el músculo que puede ir sobre esta determinada articulación, porque el trauma es en la articulación, ¿ok? Por encima, imaginemos que yo tengo músculos de cómo muevo los puños. Naturalmente, al tener un giro, estos músculos van a tener un mayor esfuerzo. Y lo que nos dice es que si esa rotación, esa separación momentánea es mayor de la debida, estos músculos pueden llegar inclusive a romperse. Es decir, es la lesión de dos ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Naturalmente, este movimiento no solamente afecta como tal la articulación, sino también los ligamentos que favorecen y que contienen que mantienen la unión eh, entre, eh, entre hueso y hueso. ¿Ok? Puede ser que el esguince arranque un trozo de hueso, ¿ok? Porque la unión es muy, muy fuerte, ¿listo? Y esto solamente se puede detectar a través de una radiografía, por lo que siempre habrá que llevar la persona a un centro sanitario. Y eso es algo que también ahí va una fija de pronto el examen. Puede ser que algo que tienen en común los tres tipos de lesiones, esguince, luxación y fractura, es que siempre el primer auxilio va a recomendar una evaluación en un centro médico, ¿ok? Normalmente yo puedo tener ese crack, como que me doblo el pie, ¿no? Ok, me pongo mi bolsa de hielo, mi desinflamante, puedo tomar algún analgésico, qué sé yo, y en algunos casos retorna. Pero ¿qué ocurre? Que a la larga esas lesiones se vuelven acumulativas, ¿ok? Se vuelven totalmente acumulativas. Eso se lo digo por experiencia. Una lesión en el hombro muy fuerte. Eh, ¿Qué síntomas? Fue pregunta, fue ingreso, fue... Ok, listo, fue ingreso. ¿Qué síntomas presenta la persona? Y esos son los siguientes. Hay primero un dolor intenso localizado en el punto de la lesión, y eso sí es rápidamente detectable. Va a tener una diferencia con las otras lesiones. Hay una inflamación abrupta de la zona, es una inflamación totalmente natural. ¿Listo? Hay dificultad más o menos manifiesta para seguir moviendo la articulación. Es decir, cuando yo tengo un doblez, por ejemplo, una jugada de fútbol, una actividad que esté haciendo en casa y me caigo sobre la mano, recuerden que es una lesión muy habitual, al caer, porque hay una reacción inmediata de los brazos para proteger el resto del cuerpo y suelen sufrir lesiones importantes, existe la posibilidad de tener cierto movimiento, pero dificultoso, con molestia, inclusive la inflamación puede llegar a dificultar el movimiento por una cuestión de espacio, ¿ok? No puedo mover más la muñeca porque hay está súper hinchado, ¿ok? Entonces, cuando se dan ese tipo de características, podemos relacionarlo con una esguince. La lesión suele ir acompañada de una hemorragia en los tejidos circundantes. Vean ustedes la imagen, ¿listo? Una lesión como tal en el tobillo, ¿listo? En el punto de flexión como tal. Y dense cuenta que el punto de inflamación, perdón, el punto de hemorragia no es propiamente a un nivel del tobillo, sino son por los extremos posteriores y anteriores.
¿ok? Eso también tiene otra característica, definitivamente de acuerdo a la magnitud, ¿no? Pero esa es otra de las características, que identificamos un dolor intenso en el punto de flexión, pero la zona que se empieza a tornar como morada, como solemos llamarlo, que es producto de una hemorragia, de la rotura de vasos sanguíneos internamente, se va dando de manera externa. ¿Y por qué creen? ¿Y por qué creen? A ver, pensemos un ratito y mi comentario va en unos segundos. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué no directamente en la zona afectada? ¿Recuerdan que les decía hace un momento en el ejemplo con los puños que los músculos pueden llegar a tener un sobreesfuerzo? De la mano van con traumatismos, pero a ese nivel de los vasos sanguíneos y propiamente no en los vasos sanguíneos inmediatamente cercanos, ¿ya? Los que se lesionan son los que se encuentran alrededor y con conjunto un hematoma total en la zona afectada, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos un grado, ¿listo? El grado que viene a ser leve, recordemos, estamos en la línea de esguinces. Esguince se relaciona con la separación momentáneamente de superficies articulares. Tenemos cuáles son los síntomas y cuáles son por grados la leve. En este caso nos dice que es una lesión parcial de un ligamento en la que las fibras del ligamento están distendidas pero intactas y la lesión es a nivel microscópica y eso muchas veces, y hasta yo lo he pasado, seguramente ustedes también, en una actividad deportiva, como cuando uno pisa en falso, cuando uno está caminando por la vereda y hay un desnivel y el tobillo tiene un movimiento, existe un dolor, ¿ok? Existe un dolor, el ligamento tuvo un esfuerzo mayor del debido, pero se encuentra distendido, después me va a causar dolor, pero no al punto como otras lesiones que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? No hay pérdida funcional o hay una limitación muy leve, ¿ok? Puedo continuar. El lesionado es capaz de utilizar la articulación para em, como apoyo. Recuerden la estructura ósea, en la imagen tenemos el tobillo, es decir, yo puedo caminar a pesar de estar lesionado, ligeramente hinchado, pero puedo caminar, puedo hacer los movimientos necesarios para caminar. El dolor es mínimo y es sensible al tacto porque naturalmente vamos a sentir esa inflamación leve, ese edema que se va a formar. ¿Listo? No existe inestabilidad mecánica. De pronto va a existir un cojeo, por ejemplo, si es que fuese en el tobillo o si fuese en la muñeca, vamos a tener cierta restricción, pero finalmente vamos a poder hacer el movimiento con dificultad, pero vamos a poder hacer el movimiento eh, que se venga en caso. ¿Ok? Vamos subiendo un poquito el nivel. ¿Qué pasa con lo moderado? ¿Listo? Es una lesión incompleta de un ligamento en la que algunas fibras del ligamento se han desgarrado parcialmente. Como un volumen, como un área, el ligamento, imagínense que es todo lo que está alrededor, ¿cierto? Y en este caso, alguna de esas fibras se va desgarrando. Es como si fuese un cable de acero que une, ¿listo? Ese cable de acero, para los que han visto pronto un poco, entienden que es un cable de acero, normalmente son como filamentos que están entrelazados y unidos. Son algo similares los ligamentos. Entonces hay puntos en los que se rompen, pero no termina de haber una rotura total. Es decir, se encuentran parcialmente desgarradas. Y la lesión la determinamos como parcial. Existe una limitación parcial de la función y del movimiento. El lesionado presenta dolor cuando utiliza la articulación. Hay un edema y dolor moderado. Hay equimosis de leve a moderada. Hay un edema sobre las estructuras afectadas y hay una discapacidad funcional moderada. En general, todo este conjunto es la inestabilidad unilateral de leve a moderada. Es decir, si fuese el pie, se me va a hacer como que con mayor dificultad poder asentar el pie, poder pisar, poder ejercer el movimiento de rotación para trasladarnos, poder hacer el movimiento de paso que consiste en estirar y contraer. Entonces, ya genera un nivel de limitación parcial. ¿De acuerdo?
Y vamos con el escenario más complejo, que es la lesión grave, y esta sí es una lesión completa. Hay una pérdida de la integridad del ligamento en la que estos están completamente desgarrados y no son funcionales. Inclusive, acá entendemos nuevamente en el ejemplo del cable de acero, ¿no? Imaginemos que es una rotura total, pero en algunos casos y después de las evaluaciones, puede existir algunas fibras, parte de las articulaciones, que se encuentren conectadas, pero que sean tan pocas que se declara como una lesión grave, ¿de acuerdo? Y que es como que si forzamos con ese poquito de ligamentos, es posible que esos también terminen de romperse, porque recuerden que es el conjunto de estos lo que generan y facilitan el movimiento. ¿Ok? Hay una lesión total o casi total, que es una ruptura muy pronunciada. Hay una pérdida de la función del movimiento, ahí sí, a nivel total. ¿Listo? El lesionado es incapaz de utilizar la articulación afectada. Existe un dolor intenso, un edema severo, una equimosis severa y la inestabilidad mecánica de moderada a severa. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tenemos estas lesiones, uno puede, sin necesidad de rotar, ejercer el movimiento de rotación, mantener la postura y volver como a pisar, ¿de acuerdo? Pero ya solamente en la intención de pisar el dolor va a ser tanto que va a generar una inestabilidad mecánica, ¿de acuerdo? Muy bien. Y es acá en el punto en el que debemos reforzar, recordar, cerrar mitos, hacer las consultas. ¿Qué debemos hacer si es que se presenta una lesión como estas? ¿Ok? Lo primero es aplicar frío local mediante hielo o una compresa fría. La diferencia, el hielo básicamente es, como lo sabemos, hielo, una bolsa de hielo, un hielo protegido con una toalla, por ejemplo, y una compresa fría son tales como estas de gel, que por ejemplo también las podemos poner en la congeladora y se termina de colocar sobre la zona afectada, o personas que también se hace es colocar toallas mojadas a la congeladora y luego estas, conservando un poco la forma todavía, pero ya fría, colocarlas sobre la zona afectada. Debe haber una compresión sin generar mayor dolor o mayor lesión sobre la zona afectada. Debe haber un reposo convenientemente total de la zona lesionada, por lo menos no causar más lesión de la que ya se puede encontrar, mediante la inmovilización de la articulación. Si disponemos de vendas y tenemos conocimiento para ello, ayudarnos con vendas. ¿Listo? La elevación de la extremidad afectada. Eso es como en el ejemplo. Parte de, esto me pasa en casa y no sé, estoy solo y no tengo la facilidad de ir a un centro de salud, es un domingo, sabemos que la atención de rayos X va a ser limitada o hay un tema de que tengo que sacar cita, infinidad, lo conveniente es hacer un descanso con el pie o la parte afectada relativamente levantado y nosotros, bueno, echados, ¿no? Como les dije en un inicio, todas las características de estas lesiones traumatológicas van a tener por fin acudir a un centro hospitalario, ¿ok? En algunos casos para un diagnóstico, en algunos otros casos para una evaluación como tal. Ames me dice, profesor César, parece que hubo un error de digitación en el título de las diapositivas. Estamos en grados de esguince y dice heridas abiertas. Sigamos, me parece que hubo una que se les compartió de repente al inicio, no sé si fue su primer docente, pero estamos tratando de llevar esta presentación, que ahora también se las tenemos que compartir. Diana, no sé si en este momento puedes tú ahí hacer un comentario para aclarar esta consulta. Déjame que escribo un momento. No te escuchamos, Diana.
¿Ahora se me escucha? Ahora sí. A ver, es el material que usted tiene y yo es el que les he compartido a cada uno en el grupo con las ¿Puede, modificaciones. ok, ¿puedes volvérselo a pasar para que puedan revisarlo? James, ¿quieres hacer un Ay, comentario claro. al respecto? James, ¿Me escucha, profe? adelante. Sí. ¿Cómo está Ah, ya, James? discúlpeme que lo haya interrumpido. No, es que algunas diapositivas, las anteriores, decían heridas abiertas o algo así. No coincidía con lo que estábamos hablando. Pero es un error técnico, discúlpeme, más bien si le interrumpí. Porque ya pasamos, ya no hay ningún inconveniente. Ya yo entendí, yo pensé que estaba confundido. Como entraba un poquito tarde a la clase, no captaba bien la idea. Pero todo está claro, no se preocupe. Ok, ok. Sí, puede ser que hayamos tenido, igual les aclaro a todos, igual guiémonos de la última presentación, pero también les damos los comentarios. Hemos hecho algunos recortes porque al ver, recuerdan que cuando yo pregunté el público en la primera sesión, teníamos diversidad de público, habían quienes eran docentes, habían personas de enfermería, luego también recibimos comentarios que eran personas un tanto en casa, o las consultas eran más... digamos, domésticas, ¿ok? Hablábamos un poco de adulto mayor, de niños, inclusive hablamos de ocasiones en el trabajo, entonces era variación del público que estamos concentrando en los conocimientos generales y de pronto en una sesión futura vamos a profundizar en esos conocimientos, pero ya habiendo tocado esta línea general. ¿De acuerdo, James? Entonces, eso es un poco el contexto. Y nos dice Jasmina, si es leve, también el daño es acumulativo. En ese caso, con el tiempo, ¿de qué se puede padecer? Ah, mira, qué buena pregunta, Jasmina. Lo que pasa es que va a haber, con el envejecimiento, conforme nosotros vamos haciéndonos adultos y vamos envejeciendo, esas lesiones van a generar un desgaste prematuro. Entonces ahí vienen otras lesiones como las artrosis, las artritis, dificultad finalmente para tener cierta rotación, pérdida de fuerza muscular, bueno, perdón, dolor al ejercer un determinado movimiento que se relaciona un poco también con la pérdida de masa muscular conforme nos vayamos haciendo adultos. Entonces, conlleva un mayor conjunto de lesiones, ¿ok? Más que sea algo específico, como que de menos a más y es una relación directa, no. Pero sí como que a la larga genera un desgaste prematuro. ¿Listo? Eso es lo que pasa con el acumulativo. Ok, James, listo. Entonces retomamos. ¿Listo? Hasta ese punto cerramos lo que es esguinces. ¿De acuerdo? Entonces, igual, recuerden, duda, comentario, anécdota. General las esguinces, recuerden, ligamentos por ahí que se relacionan con articulaciones. ¿Ok? Diferencia con la luxación, y esto es algo que hablábamos hace un momentito, y les preguntaba la diferencia entre luxación y esguince, ¿listo? La luxación básicamente es la separación mantenida de las superficies articulares, esto ya es directamente articular. ¿Ven ustedes la imagen del hombro respecto a la clavícula? Ok, ese es el movimiento totalmente separado, pero no hay una fractura ósea. No sé si ustedes vieron estas lesiones, a quienes les guste un poco el fútbol, quienes hayan estado viendo en TikTok, hubo un jugador de fútbol, del fútbol brasilero, que accidentalmente pisó parte de la canilla, digamos, de otro jugador y generó que la rodilla, o sea, es decir, la parte baja de la pierna respecto al muslo, tenga una separación total, una luxación total. Es decir, ahí hay una rotura a nivel articular distinto que el caso anterior teníamos relacionado con los ligamentos, ¿ok? Queda totalmente desmontada, ¿listo? Las principales causas son caídas o impactos fuertes contra la articulación directamente. ¿Qué síntomas vamos a tener como tal? Existe un dolor intenso, ¿ok? En esta articulación, como consecuencia de la ruptura o la tensión que padecen los ligamentos y las fibras musculares, ambos de hecho están bastante relacionados. Va a haber una inflamación natural de la zona, va a haber deformidad de la articulación. Al existir esta lesión en la imagen, si bien la gráfica no ayuda,
pero el hombro también va a tomar la piel, el músculo, el resto de tejido que tengamos en el organismo, va a tomar una nueva forma. Normalmente tenemos un hombro curvo, ¿ok? Y este va a empezar a tener como algo cóncavo y va a generar una diferencia, ¿ok? Y va a haber una impotencia funcional total de la articulación porque se ha perdido por completo su función. Es decir, yo voy a querer hacer un movimiento de levantar el brazo en este ejercicio y no voy a poder hacer el movimiento porque la articulación está totalmente desmontada del resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Esa es la consecuencia de una luxación. ¿Listo? Podemos decir que esta es más severa que la otra. Son severidades totalmente distintas, ¿ok? Pero en general los tiempos de recuperación sí, salvo comparemos una esguince grave con una luxación, los tiempos de recuperación de una luxación tienden a ser mayores que los de una esguince en general, ¿ok? ¿Cuál es el modo de actuación ante una luxación? Porque es muy específico de la luxación. Del mismo modo, hay frío local, ¿ok? Y algo que vamos a recomendar en estas sesiones es que como parte de los botiquines que nosotros podamos disponer en un sitio, podamos disponer en casa, es siempre tener, si no se tienen estas compresas frías, como les dije en la sesión anterior, hay estas compresas de gel o hay estas bandas de gel que se colocan en la congeladora y pueden estar, déjenme decirles, eternamente, y cuando salen vienen a ser como estos atenuadores para el caso de inflamaciones, ¿ok? Como parte de un botiquín doméstico. Inmovilizar totalmente la extremidad afectada es el segundo punto. Por ejemplo, con un pañuelo grande, eso lo vamos a ver un poco más adelante en el lado de fracturas, pero son muy similares las técnicas de inmovilización. ¿Listo? No reducir nunca la luxación, eso es algo que también les comentaba hace un momento con el ejemplo de las fracturas expuestas. Al nosotros ver que el movimiento va a tener una distensión totalmente obvia, muy evidente, lo que uno a veces quiere es como que vuélvelo a su lugar, ¿no? Es como que estamos jugando Legos, ¿no? Es, oye, vuelve a armarlo, ¿no? Pero el organismo no funciona así. En ocasiones sí hay la posibilidad, porque una persona puede resultar ser físicamente apta, estar en una edad bastante favorable, bastante buena, pero déjenme decirles, yo sí en casa tuvimos la experiencia, mi abuela, una lesión, chimbotana, mi abuela, y era lo tradicional de, no, llévala al huesero, ¿no? Una cosa así, que más de uno de pronto lo hemos escuchado. O llévalo al señor, que sabe curar con hierbitas, con estas cosas. Y tuvo una luxación en la rodilla, nosotros la llevamos con cierta dificultad. Recuerdo estaba todavía en periodo de universidad, y bueno, dijeron, no, hay que calentar, ¿no? Empezó a frotar. Ojo, no quiero tocar a profundidad de estas prácticas, ¿ok? No es un poco el comparativo, si ustedes son creyentes de ello, respetamos totalmente sus opiniones, solamente les cuento mi anécdota muy por fuera del rol de docente de esta sesión, y cuando fue a hacer el movimiento, si bien volvió digamos, a estar relativamente alineado, hubo una luxación con mayor complejidad, ¿listo? Que consigo se puso más hinchado a los 2 días, tuvo que haber cirugía, tuvo que haber implantes, afectó, no hemos hablado en esta parte de este tejido blando, se me fue el nombre, perdonen, entre hueso y hueso, si alguien me ayuda, hay unas como bolsitas, como unas almohaditas, ¿de acuerdo? Se me fue. Pero finalmente hubo un desgarro de este tejido blando y hoy por hoy mi abuela sufre severos dolores, en este caso de la rodilla, tener que estar con muchos tratamientos, medicamentos para el dolor. Entonces, decisión de cada uno, pero yo siempre, por más que parezca necesario tener que inmovilizar, a veces estas lesiones fuerzan a inmovilizar a una persona 1 mes, 2 meses, y uno dice, ¿cómo hago con el trabajo por haber ido a jugar fútbol? De pronto, en contraparte, lo que debemos por lo menos pensar, debemos ponerlo en la mesa antes de tomar una decisión como ella, es que estas lesiones, como les dije, no necesariamente se muestran de inmediato, sino tienen que pasar mucho tiempo
para que las lesiones y las consecuencias de lo que debió ser cuando yo tenía que tener 70 años, se me presente cuando tengo 50. Entonces, si uno compara, oye, 2 meses de reposo versus 20 años de dificultad, ok, la comparación tiene que ser válida al momento de tomar las decisiones. ¿Listo? Y nos dice que esto no es bueno, o bueno, como una recomendación médica, es que esto no debe ser bueno porque podría dañar también nervios y vasos sanguíneos que se encuentran situados justo al lado de la articulación afectada. En general, todo nuestro organismo está lleno de nervios y el volverlo repentinamente puede tener consigo este tipo de lesiones. ¿Ok? Esta lesión sí necesita un traslado urgente a un centro sanitario, a un hospital. ¿Ok? Es decir, aplico mi compresa fría, busco inmovilizar, vamos a ver algunas técnicas de inmovilización, si no igual yo se las voy comentando, cuáles son las que aplicamos en trabajo, en una evacuación, en un rescate vehicular, que son muy, muy prácticas. Y finalmente hay que trasladar a un centro hospitalario. ¿Listo? Volvemos un ratito. Bursa, gracias, gracias Neri, la bursa, correcto. La bursa es esa bolsita, digamos de manera común, que tiene como cierto grado de lubricante contribuye para las articulaciones y los ligamentos, ¿ok? Y cuando hay ese desprendimiento, existe también el riesgo de que esta bursa se vea comprometida, ¿ok? Hay una lesión que es la bursitis por mucho movimiento sobre este punto de flexión. En fin, eso es otra materia. Bien, nuestra tercera lesión traumatológica, la más conocida, pero también una de las que tiene mayor profundidad, es la fractura. Y la fractura, si bien tiene como dos componentes, es una ruptura total o es una fisura del hueso. ¿Ok? La radiografía no ayuda mucho, pero en esta radiografía lo que tenemos es una ruptura, ¿de acuerdo? O sea, es una ruptura de la línea de la familia de las fracturas, ¿ok? Dice que la mayoría de las fracturas están causadas por traumatismos, contracturas musculares bruscas o distensiones de los ligamentos. Entonces, como veíamos en la primera y en la segunda lámina, habían fracturas musculares, ¿no? Habían fracturas a nivel de ligamentos, pero también habían fracturas óseas, ¿ok? Existen dos tipos de fracturas según si la superficie de la piel que está alrededor del hueso se encuentra afectado o no. Esa es la más sencilla de explicar porque conlleva el entender que la piel protege todo el cuerpo. Uno de los extremos del hueso roto en una fractura abierta perfora la superficie de la piel, recuerde que es de dentro hacia afuera, perfora la superficie de la piel o puede haber una herida en el lugar de la fractura, es decir, como en la segunda imagen, que no logra salir totalmente, no tenemos una vista total del hueso, pero sí ya hay un desprendimiento muscular producto de la fractura, ¿ok? Eh, esta situación puede provocar un gran riesgo de infección, ¿listo? Porque al existir mayor cantidad de tejidos, siempre existe el riesgo de infecciones, ¿listo? Porque desde que hemos visto y desde que hemos hablado de las heridas y las profundidades de las heridas, pero el hueso tiene tipos de células distintas y a diferencia de estas, no es como una herida, no es como el tejido blando, que la limpieza y la desinfección es mucho más sencilla. Entonces debe tratarse con mayor cuidado y siendo conscientes que hay una exposición más alta a los riesgos de infección. Y la segunda son las fracturas cerradas, que son las que conocemos y seguramente al ver la imagen rápidamente identificamos, como el caso de la tercera imagen, que es una fractura, pero que se ve todo el abultamiento, la deformidad ósea, el cambio en cómo vemos la piel, cómo palpamos ligeramente la piel. Vemos que donde debe estar un hueso está de pronto levantado, y todo un cambio total, es una fractura cerrada. Entonces se resume en que sale parcialmente o totalmente, es una fractura abierta porque genera una herida, y si es que no sale de la piel, es una fractura del tipo cerrada. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas que manifiesta una persona si es que ha sufrido alguna fractura?
Lo primero es el dolor intenso, totalmente natural y que aumenta con el movimiento. Es decir, si yo quiero tener un movimiento no movimiento de la zona afectada, sino un movimiento del conjunto en este podemos hacer el ejemplo de una extremidad, el movimiento de la extremidad genera un dolor intenso. ¿Y eso por qué? ¿Okay? A diferencia de las lesiones anteriores, que era localizado, este movimiento se va a relacionar, ¿por qué? Porque al tener cierto grado de apertura o cierre de la extremidad, los músculos, a pesar de que no los percibamos, generan movimiento interior, se preparan para nuevas posturas, ¿ok? Es decir, como que al girar yo el hombro, se están empezando a comprimir, en algunos casos extender algunos músculos, indirectamente toda esa extremidad tiene un grado de conexión, entonces el dolor se va a percibir con el movimiento, ¿ok? La inflamación en el punto de fractura que aumenta, perdón, a medida de que va pasando el tiempo, es decir, de menos a más. Y esto también obedece un poco al sentir, a la emoción, a la producción de adrenalina, que así como en un momento disminuye el dolor, eso que decimos que está caliente y duele menos, ok, es una cuestión de adrenalina, ¿listo? Entonces, la percepción del dolor es menor, pero conforme pasa el tiempo y esta adrenalina va bajando, el dolor naturalmente va aumentando, ¿ok? Y va aumentando de una manera mucho más abrupta. Una impotencia funcional, no vamos a poder realizar un movimiento. Hay una crepitación del punto de fractura. En el roce de los fragmentos de huesos afectados se produce un ruido característico. Esta crepitación es un sonido particular que tienen los huesos al generar un roce al que no estamos acostumbrados, ¿ok? Y la deformidad que comentábamos hace un momento, que es muy obvia, bastante natural, ¿ok? Esos son los síntomas de cómo identificar una, una fractura. ¿Listo? Hasta el momento creo que vamos bien, no hay consultas. ¿Vamos bien? A ver, voy a regresar un ratito. Ah, miren, subimos a 61, bueno, tengo 61 personas en asistencia. Vamos bien, por favor, si estamos de acuerdo, un like, una reacción, cualquiera, si me dan un dedo abajo, entiendo que no estamos del todo bien. Ok, gracias, listo, los tengo conectados, Leila, listo. Ok, Elena, entonces sí los tengo todavía conectados, si no son fantasmas virtuales que están conectados ahí. Listo. Porque a diferencia han ido interviniendo como público se los digo, de la primera clase han ido interviniendo un poco de más a menos. Entonces, no, siéntense en confianza, siéntense en confianza. Gracias, James, gracias, Iván. Ok, modo de actuación. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Siempre, por favor, siempre, siempre. Yo creo que para cualquier primer auxilio, inclusive el primer auxilio de salud mental que ya se viene hablando hoy por hoy, podría ser un tema interesante para otra sesión. Parte de la salud mental, no es mi especialidad, conozco un poquito de ello, pero en general, para cualquier primer auxilio, siempre debemos tranquilizar a la persona afectada. Por más que nosotros seamos un manojo de nervios, porque nunca hayamos pasado una cosa como estas, yo he tenido que vivir algunas experiencias, una es totalmente distinta a la otra, el ritmo cardíaco se acelera, la adrenalina que uno siente, hay un grado de nerviosismo, hay una pérdida temporal inclusive de lo que uno está haciendo en la memoria, el cómo suceden los hechos, porque los sucesos van siendo muy rápidos, ¿ok? Y nosotros desde dentro podemos sentir algo abrupto, una bruma muy grande, ¿ok? Pero en todo momento debemos transmitir a la persona afectada seguridad y tranquilidad, ¿ok? Eso es súper básico para cualquier persona. Dicho de otra manera, así no sepamos lo que estamos haciendo y yo tenga miedo de agarrar, de poder limpiar una herida, de poder controlar una quemadura, de poder ayudar en el caso de una fractura, tengamos la certeza y digámosle a la persona que se va a encontrar bien, que va a estar bien, que ya hemos llamado y hemos pedido ayuda, que la vamos a ayudar a que se recupere. Como les digo, muchas veces esa adrenalina, ese ritmo cardíaco que se acelera en la persona afectada, desfavorece para evaluaciones de primeros auxilios, ¿ok? Tranquilizar a la persona afectada es muy, 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 muy importante. Bien, segundo punto, frío local, y eso es característico de todas las lesiones traumatológicas.
hay que evitar movimientos innecesarios de la zona. Sí, yo recuerdo esto de algunos también partidos de fútbol que mueven a los lesionados, los cargan, se les caen las camillas y todo. Cuando vayamos a hacer, y esto es algo, les voy a poner el ejemplo de la camilla, ¿ok? No sé si alguno ha tenido la experiencia de poder levantar a una persona en camilla, saber cuánto pesa una persona totalmente suspendida, el esfuerzo que demanda, ¿ok? Pero yo recuerdo un simulacro que como que no estuvimos todos coordinados y unos levantaron un poco más que otros, por eso la importancia de las prácticas, al menos en los centros de trabajo. Unos los cargamos más rápido que otros y la persona como que se deslizó hacia un lado. Bueno, ahora yo se los cuento como gracioso, pero si eso pasara con una persona que realmente tiene una lesión, estoy seguro que la lesión se va a agravar. Supongan que tiene una fractura como que media parcial y se termina cayendo de la camilla, esa fractura parcial se va a terminar de romper. Si no es que causamos otra lesión, de pronto una lesión en la pierna y la persona por no caer se pone la mano, ¿no? Y tenemos otra lesión a nivel de la mano. Entonces, hay una necesidad de evitar movimientos innecesarios en todo el proceso, desde que nosotros vamos a inmovilizar a la persona hasta el momento que las vamos a trasladar, en el dónde las vamos a trasladar. Por eso es necesario la planificación. Y acá yo sí digo mucho, tómense su tiempo si es que esta lesión no pone en riesgo la vida de la persona. Sé que le va a doler. De repente Diana nos contará un poquito después cómo dolió, ¿ok? Pero no va a matar a la persona. ¿Listo? No va a matar. Tenemos que ser fríos, tal cual se los digo. Entonces, lo que no debe pasar es que digamos, ok, ¿sabes qué? Súbete a este carro. No, mejor esperemos la ambulancia. No, mejor llevémoslo en la camioneta del amigo. No, que mejor échalo en la tolva. No, mejor échalo en el asiento del auto. Ok, definamos, ¿no? Definamos y luego movamos a la persona. ¿Listo? A eso se refiere el movimiento innecesario. Retirar objetos personales como anillos, relojes, porque debido a una inflamación se podrían comprimir. Ajá, eso también es importante. Cuando sea posible, claro. Una lesión a nivel de la muñeca, por ejemplo, ¿ok? Y yo me encuentro con reloj, lo adecuado es que con mucho cuidado, eso sí, con mucho cuidado, el reloj sea retirado, sea cortado. Bueno, si no puede ser como tal, pues retirado, ¿no? Porque cuando esto se empiece a inflamar, el dolor va a ser mayor. Ahí sí hay que aplicar el que en calientito como que duele menos, lo digo de una manera sencilla, y retiramos estos objetos porque si no los vasos sanguíneos se van a comprimir, se va a inflamar la zona afectada y esto va a dificultar finalmente la circulación. ¿Listo? Vamos a inmovilizar la extremidad donde se encuentre, donde se sitúe la fractura. Si la fractura está abierta, antes de inmovilizar, eso es importantísimo. Si la fractura es abierta, antes de inmovilizar, debemos cubrir la fractura con gasas estériles y humedecidas, ¿ok? Gasas, ¿ya? Gasas, por favor. No trapos, no apósitos, no algodón, no. En este caso sí tiene que ser gasas por una cuestión de limpieza de la superficie ósea, ¿ok? Nunca se debe introducir el hueso para evitar posibles infecciones. Eso también, como les digo, hay que proteger hasta cierto punto. Me parece que la imagen me va a permitir explicar un poquito de cómo es esta técnica. Nunca la he vivido, pero sí hay un mayor cuidado, como les digo, en una fractura abierta. ¿Ok? Ley, y tenemos que salir con ese concepto de que nunca se debe reintroducir el hueso en este tipo de fracturas. Y debemos trasladar al centro hospitalario para una atención totalmente especializada. ¿Ok? En las imágenes vemos algunos cabestrillos, vemos algunas férulas, vamos a ver, bueno, acá en la imagen es una madera, vamos a ver cómo nos vamos a ayudar. En la persona que está echada, me hace un poco sentido que la fractura, creería que es en la parte baja porque hay un doble como aseguramiento de lado a lado, ¿ok? Que es como que en la pierna derecha la lesión, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito en parte estas técnicas. Parte de la inmovilización dice que las razones para inmovilizar son muchas, ¿ok? Si se consigue evitar que el movimiento del hueso y la articulación, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Minimizar las complicaciones por la lesión de partes vecinas, ¿ok? Como pueden ser algunos músculos, nervios o vasos sanguíneos, ¿ok? Justamente por ello movilizar.
Y voy dejando una pregunta, ¿ok? Esa es una pregunta clave. ¿Cuál creen ustedes que es la férula, el inmovilizador, para quienes no conozcan el término, natural por excelencia? ¿Ok? Sí, natural por excelencia. Pónganmelo en el chat, por favor, que en un ratito voy más a leer sus comentarios. La pregunta es, ¿cuál es la férula natural por excelencia? ¿Listo? Bien, continuamos. ¿Qué ventajas más tenemos con la inmovilización? Básicamente que evitamos el cambio de la estructura de la fractura, es decir, si es que es si es incompleta, pase a completa, o si es cerrada, pase a abierta. Si mandamos una persona fracturada que se mueva, esa fractura que puede ser incompleta, la vibración, el movimiento puede hacer que sea una fractura completa y se agrave, y los cambios de recuperación son exponenciales, ¿ok? Es totalmente distinto la atención de una fractura completa que una incompleta. ¿Listo? Ayuda a reducir el dolor y evita el shock de la persona por la acumulación de dolor, por el nivel de nerviosismo. ¿Listo? Para inmovilizar una fractura, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Nuevamente, tranquilizar al accidentado, lo hemos hablado bastante en todas estas sesiones, quitar todo aquello que pueda comprimir cuando produzca la inflamación, lo que dijimos, anillos, brazaletes, relojes, collarcitos, pulseritas, cosas que se puede tener en los tobillos. Ahora las chicas a veces se ve con más frecuencia que usan como pequeños brazaletes en los tobillos, absolutamente todo. ¿Ok? Y algo, eso también, eso sí lo vi en una lesión. En estas ocasiones importa actuar rápido, ¿ok? Eso que, ay, no, quítale con cuidadito la pulserita. No, 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 no. Totalmente rápido, ágil, ¿ok? Inmovilizar con el material férulas. Las férulas, para quienes no, es un elemento rígido que permite inmovilizar una parte del cuerpo. Puede ser total, una camilla viene a ser como una férula total, una tablita de madera puede ser una férula temporal, tiene que ser de algo rígido o algo que ofrezca finalmente un soporte funcional, ¿ok? Para el miembro afectado, ¿ok? Algunos dicen, oye, agarro un libro, lo doblo y tomo como un doble de férula. Funciona en algunos casos cuando no tenemos otro, pero lo conveniente siempre es que sea algún tipo de superficie rígida y lo suficientemente ancha y larga para para el miembro que vamos a proteger. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Bueno, en el caso de los pañuelos triangulares, figura 4A, 4B, son estos de acá. Perdón, no tenemos el 4A, pero básicamente es esto para cuando nosotros queremos inmovilizar y que la persona se traslade por sus propios medios, en lesiones superiores, ¿ok? En este caso, vean ustedes la punta de este pañuelo, va luego por detrás del cuello y la esquina opuesta, luego de vendar desde el codo hasta la muñeca, pasa por todo el pecho y se coloca un nudo a la altura del hombro. Ese es un tipo de inmovilización que ayuda para el movimiento en el caso de lesiones de la parte del antebrazo. ¿Ok? Hay que almohadillar, es decir, hacerla pues relativamente blandita, la férula, que no haya contacto rígido. A veces esa idea de rígido es ponle una varilla de fierro, no. O sea, tiene que haber algo que ofrezca rigidez, pero que también sea cómodo para la persona afectada. Hay que inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de fractura. Esto es muy sencillo de explicar, ¿ok? Si yo tengo una fractura en esta zona y la fractura es en el punto centro, lo ideal es inmovilizar, voy a tratar de hacer el movimiento, inmovilizar toda esta parte desde el punto superior y la parte dejando la fractura intacta hacia abajo, ¿ok? Y tratar de restringir el movimiento de todos los puntos. Bueno, voy a poder restringir movimiento de codo, muñeca, listo, inclusive manos, dedos, y los vendajes, si fuese ese caso, vamos a saltarnos un poquito, ya que hice el ejemplo. Si el vendaje y la necesidad, y yo tengo rígido de acá hacia arriba y de acá hacia abajo, los vendajes van justamente sobre esta zona expuesta, no directamente y totalmente, ¿no? De hecho, hasta la parte superior, ¿ok? Inmovilizar la posición funcional, si es que ésta se puede, con los dedos visibles. Eso sí, ¿por qué la necesidad de los dedos visibles, sea del pie o sea de la mano? Porque en las evaluaciones, cuando ya la persona esté, van a pedir hacer un movimiento de los dedos. Y lo otro
es que va a ser una señal de cómo está irrigando sanguíneamente la zona afectada, ¿ok? Nunca reducir una fractura, es decir, no volver el hueso a su sitio. No, no lo hagamos, ¿ok? Y evacuar siempre a un centro hospitalario. ¿Listo? Ahí tenemos bastante todavía, nos quedan 15 minutos. Ok, ¿qué tipo de férulas tenemos acá? El cabestrillo, que esto lo explicamos un poquito hace un momento. El cabestrillo con vendaje, cuando hoy existe una lesión mucho más larga. Las férulas para el caso de los dedos, que igual, vuelvo un ratito al chat. La férula natural puede ser una tablilla, dice Neri. El yeso. Bueno, ya pasé la pregunta, perdón, Carmen. Los yesos, el miembro inferior fracturado, el elemento inmovilizador es el otro miembro inferior. Va cerca, James, gracias. Listo. Ajá, es exacto. Y la respuesta, me hubiera gustado, es nosotros mismos. Esa es la férula natural por excelencia. Y lo que dice James es que si yo me fracturo este dedo, como ven esta imagen de acá, mi férula natural es mi dedo adyacente. Si es que es el central, van a ser los dos de lado, ¿ok? ¿Qué gran ventaja hay con esto? Y esto es algo que me lo dijo también una persona de salud, es que la persona, ¿qué es lo que pasa cuando uno se asusta? ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros tomamos un movimiento de resguardo, ¿ok? Cuando una persona tiene una lesión, lo primero es como cuando, el ejemplo, que yo me quemo, siento la superficie caliente y hay una retracción hacia mí mismo. Entonces hay un sentido muy natural, eso es muy, muy natural del ser humano, que volvemos a nosotros mismos para protegernos, ¿ok? Un sentido de autoprotección. Entonces, la férula, por eso es que se usa el cabestrillo. La férula natural por excelencia, si fuera una pierna, por ejemplo, es vendar junto con la otra pierna. Si fuese el brazo, no vamos a vendar brazo con brazo, ¿no? Es tórax con brazo. Si fueran dedos, es dedo con dedo. Entonces, hay que ayudarnos siempre en ese principio, siempre y cuando pueda ser posible. ¿Listo? En general, creo que no vamos a hablar mucho sobre estos puntos, estos distintos ejemplos, cómo se van dando las férulas radiales, pero estas ya son más asistidas, sino el objetivo es tener una superficie, como les dije, rígida y blanda a la vez, y se deba vendar durante la zona anterior y posterior, ¿de acuerdo? Esa es un poco la referencia, ¿listo? Eso es la referencia para aplicar un vendaje. Ahora, ¿cómo aplicamos el vendaje? Tiene que tener desde afuera hacia adentro, ¿de acuerdo? Desde afuera hacia adentro van los vendajes. ¿Listo? ¿Qué más decirles? No tiene que ser una tensión muy fuerte, pero tampoco debe ser una tensión donde la venda quede pues algo relativamente floja, fofa. ¿Ok? Listo. A ver, voy a adelantarme un poquito para repasar. Listo. Esto. Ok, ahí tenemos hasta ese punto las principales fracturas. Voy a dejarles el material para que ustedes lean, porque la fractura de cráneo sí tiene una gran particularidad. Protege el cerebro, eso lo tenemos claro, y la fractura de cráneo normalmente esto se da por un golpe en la cabeza, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice? Que hay síntomas y el síntoma del que más tenemos que preocuparnos, ¿no? Vamos de frente al grano. Cuando uno sufre un traumatismo de cráneo y hay la lesión más severa que puede existir y con la que hay que tener muchísimo cuidado, es la fractura de base de cráneo. Quiero que todos ustedes se toquen sobre su cuello, en el punto donde, digamos, como que termina la columna. Tóquense, por favor. El hueso superior a ella, que forma parte de nuestro cráneo, que es de pronto para los que usamos cabello corto, los caballeros, la zona por donde está nuestro cabello, si es que tenemos eh, si podemos identificarlo rápidamente, ¿ok? Esa fractura tiene una lesión muy, muy particular, ¿listo? Acá también lo dice, va desde el cuero cabelludo, ¿ok? Cuando hay una fractura a ese nivel y la fractura llega a ser profunda o vemos que la caída es totalmente abrupta, así en seco, y golpea la parte posterior, no dudemos en llamar de inmediato asistencia especializada y no movamos a la persona,
¿ok? Eso va a ser una gran recomendación, porque existe una posibilidad de lesión cerebral. Me parece que la vemos acá, sí. Cuando existe estos, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son los signos de la fractura de base de cráneo? Que en su mayoría, la verdad, señores, termina con consecuencias fatales. Es que va a haber una repentina, muy rápido, algo que se llama los ojos de mapache. Los ojos se van a poner morados. El signo de Badel es una esquimosis, es como un hematoma, ¿ok? Como morado, detrás de la oreja. Puede haber también un sangrado por el tímpano, por el oído, ¿listo? Y va a haber una parálisis parcranial. Y algo que va a ocurrir con parte de las manos es que va a haber una detracción. El cuerpo, naturalmente, voy a hacerme un poco para atrás. El cuerpo lo que va a hacer es, si las manos normalmente nosotros las tenemos con las palmas hacia adentro, ¿ok? Y va a haber un movimiento que la persona puede estar súbita, puede estar echada y los huesos de la mano invertirse, ¿ok? O conforme se va cayendo inmediatamente después del golpe, invertirse. Ese es un signo totalmente identificable, único, particular, para entender que existe una fractura de base de cráneo. En ese momento, lo primero es llamar y describir estos síntomas. ¿Qué recomiendo? En realidad recomiendo que ustedes que ahora conocen un poco de ello, eviten que muevan totalmente a la persona, totalmente a la persona. Salvo, pues, bueno, son muchos escenarios, ¿no? Pero la seguridad de ustedes. Pero si es que hay un tema vehicular y que quieren dejar el tránsito, no. ¿Ok? No. Eh, Otras lesiones de gran escala son los traumatismos de columna vertebral. Como saben ustedes, tenemos la médula espinal que pasa por esta zona. Vamos a identificar que las principales causas de esto es cuando uno tiene una caída sobre los pies o sobre las nalgas, como que caigo sentado, golpes directos sobre la cabeza o sobre la columna, movimientos violentos muy repentinos, un aplastamiento en aglomeraciones por personas, es decir, pasan por encima, un frenazo súbito en un vehículo automotor, y ese es uno de los ejemplos, persona vertical sentado y cuando hay un choque posterior, lo que hace la cabeza es ir hacia adelante y regresar hacia atrás, como un látigo, ¿ok? Ese movimiento en ocasiones termina generando fracturas de carácter vertebral a la altura del cuello, ¿listo? Y otras lesiones directamente en la cabeza, en la cara. ¿Cuándo se dan estas lesiones a nivel de médula espinal, que es lo más importante? Recuerden, la médula espinal es el conjunto neural principal de nuestro organismo, y si es que hay una lesión vertebral a nivel óseo, siempre se corre el riesgo de que estos discos terminen desgarrando o que estos discos en el movimiento, en el impacto, terminen desgarrando como tal. Por ello, también cualquier tipo de lesiones que deriven de estas situaciones, ¿ok? Como les digo, un golpe de caigo directamente sobre los pies, sobre las nalgas, un golpe directo en la columna o en la cabeza, tienen que ser siempre atendidos con mucho, mucho cuidado, ¿ok? En su mayoría se deben a accidentes de vehículos motorizados, generar actos de violencia que tienen que ver con patadas en las cabezas, golpe en las espaldas, caídas, no escaldas, es caídas, y deportes. 2/3 de estas son causa de accidentes por clavado, ¿ok? Básicamente cuando la persona mete un clavado, pero no hay un impacto tan fuerte a tal velocidad que termina generando una lesión a nivel de la columna, ¿ok? Síntomas, si es que la persona no termina de perder la conciencia, es un dolor de cuello y en espalda, hay una deformidad que también lo hemos visto, hay piel sensible sobre la columna, hay una rigidez muscular. Si la médula está dañada, va a haber pérdida del control de los miembros o debilidad en estos, ¿ok? Inclusive va a haber una anomalía a nivel de sensibilidad. Esto sí lo hemos seguramente visto en películas o lo tenemos como un conocimiento genérico, que uno va a tener una lesión en la espalda y dice no puedo mover la pierna, o no siento los pellizcos, o no siento cuando se coloca la agujita. Y todos estos síntomas, inclusive la pérdida de control de esfínteres, ¿listo? Tienen que ser tratados con muchísimo cuidado, y lo que yo recomiendo es que ustedes busquen ayuda de inmediato. Dificultades respiratorias, porque recuerden que también la línea neural, la médula espinal,
controla el sistema simpático y parasimpático, es decir, el que controla por movimientos nuestros y los movimientos que no controlamos, como el latido del corazón, el metabolismo, la digestión, músculos que nosotros no controlamos el movimiento, pero sabemos que se dan en el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué método de actuación debe haber en este caso? Inmovilizar rigurosamente al paciente. Ahí hay muchas maniobras, hay maniobras de rescate vehicular, hay unas maniobras donde colocamos collarines que también tienen no solamente la necesidad de un collarín para esta práctica, sino que se necesita toda una técnica y para cualquier traslado debe haber una coordinación sincrónica y la ayuda de varias personas, idealmente 3 a 4 personas de acuerdo a la maniobra que se va a hacer. ¿Ok? Importante controlar los signos vitales. ¿Ok? Si bien la lesión en la columna o en la cabeza pone en riesgo la integridad de la persona, si a ello se suma que hay un paro cardiorrespiratorio, estoy seguro que, y estamos seguros que el paro cardiorrespiratorio va a hacer que la persona decese antes de la lesión traumatológica. Entonces, toca sobre la lesión tener que dar asistencia vital. ¿Ok? La inmovilización, vamos a profundizar, es una parte que pedí retirar de la presentación. En el manejo prehospitalario de un trauma grave, las maniobras para reducir la morbimortalidad son un manejo avanzado de la vía aérea, por eso es que es complejo, cómo se coloca la cabeza para que haya una mayor facilidad de que ingrese el aire, oxigenación y ventilación y la inmovilización espinal. ¿De acuerdo? Entonces solamente es más un comentario. Muy bien, 5 minutitos, si es que no hay preguntas, vamos a hacer una... Sí, sería occipital, es correcto. Antebrazo, muñeca, Otra de las férulas comunes, sí, Neris, son las tablillas, ¿de acuerdo? Estábamos acá. Antebrazo, muñeca, mano, listo. Los mismos síntomas se presentan en una lesión frontal, lo que miré en mi hija. No entendí muy bien, Erika. Si puedes escribirnos, vamos un poquito al caso práctico y los vemos en los minutos finales, ¿ok? Vamos, por favor, a este, ¿ok? Vamos a este y les voy a pedir, vamos a hacer 2 ejercicios rápidos. Les voy a pedir que leamos el texto. Paciente, 66 años, sufre caída de su propia altura, un adulto mayor, una determinada fecha, traída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta de su población a 150 kilómetros del consultorio. ¿Ok? Digamos rápidamente, quiero pedirles a alguien, quien se atreve, quien se lanza, en levantar la mano y decir qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué es lo complicado, qué de distinto haría. Eso más como una opinión general para ustedes, para el público. Recordemos, una paciente, género femenino, adulta mayor, 66 años, se cae, es decir, el adulto mayor pierde estabilidad, termina cayéndose, la lesión es a nivel de muslo, pierna, como ven en la radiografía, y las personas la trasladan en una sábana, en una camioneta de su población porque está distante, como a unos 150 kilómetros, dice el consultorio. A ver, les doy unos segundos para que la piensen. ¿Nadie? A ver, James. Adelante, James. Gracias. Bueno, profe, ya que nadie se anima, en primer lugar, aparentemente es una fractura del tercio distal del fémur, complicada porque se ve en la foto que está abierta, hay una herida. Son fracturas complicadas, aunque el hueso no haya salido al haber una herida, probablemente puede haber una zona de comunicación entre el medio exterior y la parte del hueso, ¿no? ¿Qué se hizo mal? Esa fractura, sobre todo cuando hay fracturas en miembros inferiores, hay que inmovilizar muy bien al paciente antes de trasladarlo, cargarlo o moverlo, porque este tipo de fracturas pueden cortar nervios, pueden cortar arterias, pueden cortar músculo y se complican y se infectan, generalmente terminan mal. Entonces, ahí lo primero que había que haber hecho es
De repente colocar un apósito sobre la herida, inmovilizar la rodilla completamente, la zona afectada, colocarlo sobre una estructura, de repente una madera, estabilizar ambos miembros y el cuerpo de la persona y traerlo también en la camioneta, pero traerlo por lo menos montado en una madera, en una tabla de una mesa, en cualquier estructura que pudiera ayudar a tener una superficie plana y asegurado la articulación para que no se mueva. Esa mujer debe haber sufrido mucho, porque 150 kilómetros rodando en una camioneta sin movilización, le han estado rompiendo ahí todo el músculo, moviendo el hueso. No sé cómo habrá llegado, de verdad. Esa es mi apreciación. De acuerdo, James, claro que sí. Buen comentario, ¿no? Entonces, importante lo que nos dice James, proteger la herida, restringir el movimiento, buscar la comodidad de la paciente por la distancia. Esta inmovilización tiene que ser muy técnica, por eso como les comento, ¿no? Y creo que es otro de los mensajes en los que he tratado de ser claro, fuerte, y espero que esto sí sirva para todo su futuro, es que la persona por una fractura es muy difícil que pierda la vida. Me equivoco, James, pronto una reacción, James. Por una fractura una persona no va a perder la vida salvo comprometa otros aspectos, ¿no? Arteriales, qué sé yo, sea cráneo, columna, pero si es un hueso, ¿va a haber dolor? Sí. ¿Se puede complicar, se puede hinchar más? Sí. Pero la mala atención de la mano va a venir de una recuperación mucho más lenta. ¿Ok? Y solamente como comentario, porque ya prácticamente estamos sobre la hora, ese es uno de los accidentes, digamos, usuales vehiculares, perdonen, vehiculares, que traen una lesión frecuente. Y dense cuenta ustedes, los que tengamos vehículo, dense cuenta ustedes que cuando el asiento del vehículo tiene una almohadilla posterior, ¿cierto? Que hay personas, me recuerdo haber subido a taxis, que hay personas que lo retiran y que hay personas que por evitar el contacto, sé qué motivos tendrán, nunca me causó molestia, inclusive lo levantan a tal punto que la cabeza queda como que suspendida como que al aire, ¿ok? Libre de contacto. Esta almohadilla tiene un objetivo muy específico en la seguridad del vehículo, pero aún así se tiene que tener la necesidad de que sea regulable por la altura de la persona, ¿de acuerdo? No retiremos, y si lo hemos hecho, volvamos a colocarlo, porque en el escenario en el que un vehículo impacte posteriormente el vehículo en el que nosotros conducimos, todos los pasajeros van a tener este movimiento: primera posición hacia adelante, segunda posición de retorno hacia atrás. Y este brusco movimiento, cuando encuentra un vacío y se va mucho más atrás de lo debido, termina generando lesiones muy importantes que tienen que traer de la mano implantes, si no es un rescate muy complicado, y cualquier cirugía a nivel de cráneo, espina, es bastante complejo. ¿De acuerdo? Inclusive, miren, en el ejercicio dice, el paciente refiere conducir a baja velocidad, viaja solo y portaba el cinturón de seguridad. Es un factor que no tiene nada que ver con el traumatismo directo que sufre en el cráneo y que indirectamente afecta a la zona cervical. ¿Ok? Muy bien, queridos colegas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Yo espero. Elena nos dijo inmovilizar inmediatamente y estabilizar. Es correcto, eso es lo clave, por favor, Elena. Nuevamente yo muy agradecido con ustedes. Si he tenido... Rosa, ¿quieres alguna intervención? Parte de la reacción. Gracias, Natalie, gracias. Gracias. Ok, gracias,